Buenos días, muchas gracias y saludaros a todos. Ricardo, ¿doy comienzo ya al panel? ¿Sí? Sí, claro. Vale, pues, claro, sí, adelante, vale, fantástico. Pues buenos días a todos, buenas tardes a los que estáis en España. Pues bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar de un tema tan sugerente como son las métricas y las audiencias, de las que, como bien sabéis, dependen los ingresos publicitarios y que además es muy importante ahora en España porque estamos en un proceso de transformación, decía Ramón, de cambio de paradigma. Entonces, pues queríamos en este panel compartir la experiencia española, nuestra experiencia en este cambio de métricas, y para ello tenemos un panel pues de lujo porque tenemos a Ramón Alonso Aranegui, que es el director general de la AMI, la Asociación de Medios de Información, que además ha sido director de Kiosco y Más, es miembro de la Junta Directiva News Media Europe y del Comité de Directores de One Infra. Pues Ramón nos va a dar una gran visión de cómo ven los medios estas métricas y este cambio de paradigma, como él llama. Luego también en este panel nos va a acompañar Enrique Yarza. Enrique es fundador y presidente de Media Hotline, que es una empresa de asesoría de marketing y publicidad para medios de comunicación. Enrique lleva toda su vida trabajando en empresas líderes del sector y sobre todo lo que es Enrique es el gran gurú de la publicidad en España. Por último tenemos en el panel a David Sánchez, que es director de soluciones digitales del GFK en Madrid, que ha trabajado en el campo de la investigación de mercados y experiencias de usuarios. Fue director de Insights de audiencia en Nielsen y David nos va a poder explicar muy bien la propuesta de GFK, que va a ser el nuevo medidor que habrá en España a partir de 2022. Como veis, es un panel idóneo para tratar la cuestión hoy. Si os parece, Ramón, Enrique, David, vamos a comenzar. Pues hay una pregunta más amplia en la que me gustaría que así encuadremos lo que es el tema de las métricas y luego ya pasar a preguntas más ágiles entre todos. Y, por supuesto, yo os daré pie, pero sentiros libres de participar, porque a mí me gustaría que esto fuera como si nos estuviésemos, ojalá en presencial, tomando un café, ¿no? Pues bueno, comenzamos con esa primera ronda y quería preguntarte, Ramón, ¿hacia dónde están evolucionando los sistemas de medición en España? ¿Qué trayectoria están siguiendo y cómo ves este cambio de paradigma? Buenos días, muchas gracias Ricardo y a la Sociedad Interamericana de Prensa por invitarnos a participar en esta sesión que es muy interesante y más estratégica de lo que a veces pueda parecer. Espero poder transmitir el mensaje o la razón por la cual consideramos que estamos en un momento histórico para los medios de comunicación. Y bueno, muchas gracias Candelas por la generosa introducción y también a Enrique y David por acompañarme en el panel. Voy a empezar diciendo algunas cosas que parece que son obviedades, pero en realidad yo no creo que lo sean y desde luego no creo que debamos nunca cansarnos de repetir algunas cosas que son ciertas y que en el día a día a veces pasan un poco desapercibidas. Estamos en un momento histórico de la prensa. Estamos probablemente quizá con algunos vaivenes económicos y con algunas dificultades, sobre todo en la adaptación, pero como explicará supongo luego Enrique, nunca hemos tenido más lectores, nunca hemos tenido más influencia, nunca hemos tenido un papel más clave en la democracia. Y este primer aspecto está también muy relacionado con el momento histórico que vivimos, porque hay una cosa que no se nos puede pasar por alto, al margen de la pandemia, que luego hablaremos de ello, que es el asunto de que estamos en un momento en el que la desinformación se ha establecido ya como la gran amenaza, y esa desinformación, en cierto modo, está también asociada a cierto desarrollo de las redes sociales que en un momento dado puede hacer que el usuario se confunda o que pueda tener dificultades para saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, en este entorno es donde yo creo que los medios están viviendo un momento dulce, porque ahora más que nunca es evidente que el periodismo de calidad, el periodismo que hacen los medios tradicionales, no solo el que hacen esos medios centenarios que tenemos todos en nuestros países, sino también los medios que han consolidado su posición y han hecho una inversión importante en sus redacciones y en seguir unos flujos adecuados, pues ese periodismo de calidad ahora mismo es el gran referente para luchar contra la desinformación.
Además hay otro tipo, siempre hay otro tipo de amenazas. Está la lógica que es, y de la que hablaremos hoy bastante, que es, y sí está un poco relacionada con la pandemia, que es la que deriva de la pérdida de venta de ejemplares en los puntos de venta. Esto provoca que lógicamente haya algunos intereses en diversos ámbitos para que se traslade la imagen de que los medios de comunicación están perdiendo influencia y están perdiendo audiencia. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que el consumo de los medios está variando y ahora es un consumo mucho más multisoporte, con digamos, con una oferta editorial para el usuario mucho mayor, y el usuario ahora consume en diferentes ámbitos. Incluso en el ámbito en el entorno de los ingresos veremos cómo tampoco es cierto que los medios, insisto, sabiendo que la pandemia nos ha dejado a todos muy tocados, pero tampoco es que los medios están sabiendo reestructurarse. Por tanto, ante el riesgo de que alguien piense que nosotros estamos, que los medios de comunicación estamos en un momento de crisis, yo reivindico que no solo estamos en un momento fuerte, sino que estamos en un momento de extraordinario auge. Y el tercer punto sobre esta parte, que está más relacionada sobre la importancia de las marcas, tiene relación con nuestra misión. ¿Qué somos? Nosotros debemos cumplir un papel. Lo hemos cumplido en el momento peor de los últimos años, que ha sido durante la pandemia, informando incluso cuando era poniendo en riesgo a nuestros periodistas. En España ahora mismo estamos informando sobre la actividad de un volcán en una isla en la que, bueno, pues los periodistas también se están acercando mucho, están haciendo grandes esfuerzos. Estamos informando diariamente al ciudadano en eso que llamamos un poco el kilómetro sentimental, explicándole las oportunidades y las dificultades, las amenazas que puede encontrar en su camino en el día a día. Por tanto, los medios de comunicación seguimos con fuerza y mantenemos una posición dentro de nuestro estatus y de nuestra obligación de enorme influencia en el día a día en la sociedad, siendo también, pues como tenemos que ser vigilantes con el poder y garantes de que la información llegue de la manera más rigurosa. Y entonces, si pensamos esto, que probablemente puede sonar que bastante tópico, pero que en realidad, insisto, creo que debemos repetirlo regularmente, lo que tenemos o lo que nosotros hemos pensado en España y hemos pensado desde la Asociación de Medios de Información es que cómo podemos transmitir verdaderamente lo que somos, pero en términos cuantitativos. Cómo podemos de verdad ofrecer la verdadera fotografía de lo que es un medio de comunicación que hace un periodismo de alta calidad y que tiene una gran influencia social. Y por eso es por lo que en ese esfuerzo de cuantificación de la influencia real es por lo que estuvimos trabajando, llevamos trabajando más de 2 años específicamente en este tema, y ahora yo creo que ya podemos transmitir un relato que es un relato real y que es un relato que se está implementando en España, que es la opción de tener una métrica homogénea multicanal en la que los medios de comunicación se pueda ver exactamente cuál es la audiencia que tiene un medio de comunicación, lo pueda ver el mercado, lo puedan ver los ciudadanos, lo puedan ver también las estructuras de poder y podamos reflejar verdaderamente nuestro alcance, porque volviendo a lugares comunes, nosotros somos un pilar insustituible de la democracia. Y el hecho de que los medios se vean tan fortalecidos como lo que realmente son, es algo que es un patrimonio de la propia democracia. Y además, en cierto modo, es, como decía antes, ese contrafuerte que hay frente a la desinformación. Y luego está la clave de todo, que es, hacemos un gran periodismo, hacemos grandes inversiones, hacemos grandes esfuerzos, ¿cómo nos sostenemos? Y en eso, el tener una métrica homogénea, el poder decir nosotros tenemos 723.000 lectores diarios y tantos son de pago, otros tantos están registrados, otros tantos entran de manera gratuita pero muy recurrente, hace que nos dé una gran fortaleza. El conocimiento del cliente, la oportunidad de poder ver sus intereses, de trabajar con sus datos, de poder editorializar pensando también en cómo adaptar mejor el contenido a sus gustos y también atender las inquietudes que puedan tener, es algo que nos ofrecen los datos, y esos datos son el gran patrimonio que
con el que tenemos que trabajar, más ahora que ya los ingresos digitales en casi todos los casos superan los ingresos de papel. Y esos datos además no solo sirven para editorializar, sino también sirven para poder captar, fidelizar, retener a los suscriptores, poder tener un apoyo en el pago por el valor que tiene el contenido. Es muy importante que también seamos capaces de transmitir que el contenido de calidad tiene que tener un valor y que el periodismo de calidad tiene que tener un valor y hay que pagar por él. Al igual que se paga por múltiples elementos de entretenimiento, yo creo que tener una información de calidad y poder soportarla requiere también de un esfuerzo por parte del usuario. Y esos datos nos permiten también acercarnos, entender al usuario y también ver de qué manera podemos conseguir convencerle de que pague por ellos. Y no solo eso, sino que además estamos en un mundo de ahora supongo que estos días también estáis hablando de ello y es algo que se está hablando en todo el mundo, ¿no? Que es qué va a suceder con las cookies, cómo vamos a poder tener la relación con nuestro usuario, quién va a captar los datos y cómo vamos a poder adaptar también esa publicidad que es tan necesaria para poder seguir con nuestra misión. Y entonces, en ese camino, pues el hecho de tener usuarios registrados, de tener datos de primera parte, de poder tener una relación directa con nuestro cliente, nos aporta una posición, yo creo que de enorme ventaja, no solo para la relación que tengamos nosotros, sino también la relación que tenga el medio con los anunciantes, con las agencias, con el ecosistema y poder trabajar con su propio inventario de una manera mucho más libre e intentar buscar mucha más rentabilidad. Porque esta evolución natural de las suscripciones probablemente derivará, y ya está derivando en algunos casos, a otros productos y servicios. Iremos monetizando esto que en inglés llaman el Customer Journey, que es ver de qué manera consigo que en la relación que tengo con mi lector, con mi cliente, cada vez confíe más en mí o pueda darle más servicios y podamos ganar las dos partes. Todo ello, estas tres ideas, la idea de poner en valor lo que somos y el periodismo que hacemos, la idea de homogeneizar las métricas de manera que eso se pueda entender y no juguemos con parámetros diferentes, mensuales, diarios, para poder explicar bien en todos los ámbitos nuestro alcance. Y por último, la oportunidad de poder tener una relación directa con el usuario y de utilizar esos datos para poder desarrollar el negocio y que todo eso haga sostenible este periodismo, creo que son las claves que van a manejar el sector en los próximos años. Y la verdad es que estoy muy ilusionado porque en España, como ahora nos contará Enrique, bueno, yo creo que todos los agentes, desde los anunciantes hasta las agencias, las televisiones, las radios también, los sites y también, por supuesto, la prensa han entendido que este cambio es necesario y que debemos jugar todos con unas métricas que sean fácilmente asimilables por el público. No sé, Candela, si me he alargado demasiado. Muchas gracias, Ramón. Al revés, lo que ha sido es dándonos palabras y ideas que me gustará que profundicemos a lo largo de la sesión, porque has hablado del papel de los medios, de cómo las métricas pueden ayudar a ponerle valor, de financiación, del dato, de cómo cambia. Se ha hablado muchas cuestiones que lo que iremos a lo largo de este panel iremos poniéndole más contenido. Pero antes me gustaría, por supuesto, escuchar a Enrique, retomando un poco la palabra que ha dicho Ramón, del valor. ¿Cómo poner en valor las marcas, las cabeceras en este mundo de rankings, ¿no? ¿Cómo poner en valor estos medios? Buenas tardes a todos desde aquí, desde España. Buenos días a los que estáis en Miami y otros países de Latinoamérica. A ver, tal como ha contado Ramón hace un momento, el problema que actualmente tenemos es que los datos actuales de las distintas fuentes de medición no están reflejando la realidad del sector de la prensa. Hoy tenemos básicamente tres fuentes de información. Una es el Estudio General de Medios, que nos mide los datos de audiencia en el formato papel, aunque también nos mide, y haré referencia dentro de un rato, a datos generales de la prensa en la combinación de papel y digital. Teníamos una fuente del entorno digital que a partir del 1 de enero es GfK, y que luego David pues, nos contará perfectamente cuál es esa nueva herramienta y cuáles son los nuevos parámetros de la metodología. Y luego tenemos una fuente de información que es la OJD, que nos mide la difusión o venta de ejemplares. Bien, estas tres fuentes actualmente son de carácter heterogéneo y por tanto difícilmente combinables entre sí. Y voy a poner
para que nos entendamos todos algún ejemplo. Hoy la prensa, creo que también antes lo ha repetido Ramón, nunca ha tenido tantos lectores como tiene ahora, ¿no? La prensa supera los 17 millones de lectores ampliamente y con respecto a hace 4 años ha crecido un 2,4. Por lo tanto, nunca ha tenido tantos lectores. ¿Cómo tenemos ese dato? Ese dato se obtiene a partir del Estudio General de Medios, donde tenemos la información de papel y la información de digital en términos generales de prensa. Sabemos que de ese dato, pues hace 4 años el 35% consumía prensa digital y en esos momentos ya el consumo de prensa digital está en el 57%. Bien, pues esos datos que son de carácter genérico y que dan una fotografía de la importancia de lo que es la prensa en la combinación de papel y digital, cuando aterrizamos y bajamos esos datos a las publicaciones, ese mismo dato no lo puede explicar ninguna publicación. ¿Por qué no lo puede explicar? Porque hoy por hoy tenemos un dato en el lado de la audiencia en formato papel, que es una audiencia de media diaria, y tenemos un dato en el formato digital, que es una acumulación de audiencias de usuarios únicos mensuales. Por tanto, los dos datos no están al mismo nivel de información. Y al no estar al mismo nivel de información, no hay manera humana de sumar y de combinar esos dos datos. Por tanto, y eso les deja a las cabeceras de los diarios, los deja en una dificultad de explicación de la importancia que tienen, puesto que cada vez más la parte digital pesa más que la parte de papel. Pero en la mentalidad de la gente hay un dato de prensa que es el papel, entonces siempre estamos en el discurso de que la prensa pierde, cuando en realidad la prensa jamás ha tenido tantos lectores como tiene ahora. Bien, ese dato que sucede así, cuando nosotros vamos al terreno de la difusión, pasa algo parecido. Nosotros tenemos cuántos ejemplares se venden diariamente en España y repartidos por provincias, por territorios regionales, pero no sabemos cuántas suscripciones digitales hay, porque no existe este dato. Y no sabemos cuántas réplicas del concepto PDF digital se están vendiendo por suscripción. Luego, por tanto, cuando hablamos de la difusión, estamos hablando solo de una parte de la difusión. No estamos hablando del conjunto de esa difusión. Y esos dos elementos, audiencia y difusión, al no estar perfectamente engranada toda la metodología, toda la capacidad de extracción de la información, no es posible combinarla y nunca se puede hacer un ejercicio, ninguna cabecera puede hacer un ejercicio individual de cómo es su combinación, su marca, que está distribuida por distintos formatos y distintos canales de emisión, pero sí lo podemos hacer como conjunto, pero no lo podemos hacer de manera individualizada. Y todo con esto, la prensa, todo y con eso y con esa dificultad, la prensa en el año 2016 representaba el 19% de los ingresos publicitarios, excluyendo search y redes sociales, y actualmente supera ese 19% y está camino de casi llegar al 20%. Por tanto, tiene un buen comportamiento, pero podría tener un mejor comportamiento si tuviéramos unas herramientas acordes a las nuevas necesidades del mercado. Por tanto, esta situación que estamos viviendo nos impide poner en valor la verdadera audiencia, la verdadera difusión de la prensa. Y al no poderla poner en valor, dificulta dificulta el camino para aumentar la participación en la tarta, en los ingresos publicitarios. Esta fotografía, que también creo que Ramón ha comentado hace un momento, que llevamos 2 años de estudio, lo que hemos intentado es dar un paso hacia adelante, es decir, ya lo hemos analizado, ya lo conocemos, hemos involucrado al conjunto de la asociación, hemos trabajado durante 2 años muy duros con la mayoría de los editores, con distintas maneras, distintas formas de analizar, hemos recogido distintas opiniones, distintas necesidades y a partir de ahí hemos conseguido
crear un modelo que estamos poniendo en marcha en esos momentos que pretende pues, transmitir lo que entendemos que es la prensa en términos cuantitativos. Por tanto, estamos en una fase que ya hemos empezado a construir un nuevo modelo de métricas, que pasa fundamentalmente por un concepto. Ese concepto es la homogeneización, es decir, todo esté bajo un mismo paraguas y de una misma manera. Mirad, antes os contaba hace un par de minutos que os estaba diciendo, no tiene ningún sentido que tengamos unos lectores de prensa papel que los hablamos en concepto de media día y que tengamos unos usuarios únicos en digital que los hablemos en términos mensuales. No tiene ningún sentido, porque es un huevo y una castaña. Y eso no es posible explicar al mercado. Cuando yo soy una cabecera y explico al mercado, soy una cabecera, soy importante, mirar qué representación tengo, mirar qué capacidad tengo de canales de comunicación, y cuando dicen, bueno, ¿y cuántos tienes? Y te voy a decir, pues mira, tengo tantos en papel, que son de media diaria, y tengo tantos en digital, que son de usuarios únicos. Y me dice, ya, pero ¿tú cuántos lectores tienes? ¿Y cómo están repartidos? Pues esa pregunta tan sencilla no existe. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Al trabajar sobre esto, hemos empezado a crear la piedra de la homogeneización. Y esa piedra de la homogeneización pasa por una cosa, tener el dato día. Es decir, la clave es tener el dato día y tener una media diaria. ¿Por qué? Porque hoy lo tenemos en la métrica del papel, hoy lo tenemos en el dato de la difusión y no lo tenemos en el dato digital. Y esa realidad hay que volverla a convertir en una nueva realidad, que es tener para cada una de las métricas un dato de media diaria. Y ese dato de media diaria tiene que valer para cualquier métrica y para cualquier formato o canal en que el periódico esté distribuyendo su audiencia. Esa reflexión, que parece así muy sencilla, nos ha costado 2 años de reflexión, y durante esos 2 años de reflexión también hemos involucrado al conjunto del sector. Es decir, esta reflexión que estamos haciendo es una reflexión que también comparten el resto de medios, porque al final el dato de audiencia de una televisión medida en un panel es una audiencia del minuto a minuto, por lo tanto tenemos el share y la audiencia media del día. Cuando hablamos del dato de la radio, son también el número de oyentes promedios día. Cuando hablamos del dato de revistas, también es la audiencia que tiene la revista en ese espacio de periodicidad que tiene. Luego, por tanto, está todo el mercado acostumbrado a hablar de la audiencia media diaria. Luego, por tanto, lo que hemos de hacer es incorporar todo el entorno digital a esa audiencia media diaria. Y eso, que es compartido con el resto de medios, también es compartido por las agencias de medios y también es compartido por los anunciantes, por la Asociación Española de Anunciantes. ¿Y eso qué provocó? Provocó que hace unos meses se convocara un concurso para la elección de un medidor para la audiencia digital, donde se pusieron encima de la mesa una serie de características que yo, más que entrar en la parte técnica, que estoy seguro que David os contará y con muchísimo mejor que yo quiero simplemente mencionar 2 cosas. Una es ese dato día, y 2, que ese dato pueda tener la misma capacidad de segmentación que hoy tiene los datos en las otras herramientas de medición que tenemos, porque hasta ahora eso no es posible. A partir de ahí, si ya tenemos el dato de audiencia puesto al dato día, ¿qué hemos hecho? Avanzar en la difusión. Y para avanzar en la difusión, ¿qué nos falta? Incorporar las suscripciones digitales e incorporar las réplicas de PDF. Pues ¿qué hemos hecho? Las réplicas de PDF ya prácticamente está bastante avanzado el tema, y para la suscripción digital, que también es un elemento nuevo, porque llevamos hablando de suscripciones digitales tiempo, pero desde el punto de vista de que ya existen y están cuantificadas y son pagadas, pues llevamos relativamente poco tiempo. Pues vamos a crear a partir del 1 de enero un grupo de trabajo con la OJT,
precisamente para estudiar ese tema. De tal manera que ese modelo nos va a llevar a que tendremos un volumen de audiencia medido en un mismo formato y un volumen de difusión medido en un mismo formato. ¿Qué vamos a hacer además? Vamos a, una vez el panel de GFK esté en marcha y esté consolidado la métrica de audiencia, vamos a crear un grupo de trabajo para que esa audiencia de usuarios únicos que exista en GFK, ¿vale?, pueda ser combinada con esa audiencia que existe hoy en el Estudio General de Medios de los lectores en papel y poder decir una cabecera de un diario, cuántos lectores en total tiene, cuántos son de formato papel, cuántos son de formato digital y cuántos combinan papel y digital. Eso es lo que nos va a dar la verdadera dimensión de lo que es la audiencia de prensa. Y solo con esa verdadera dimensión es cuando la prensa podrá aumentar su participación en la tarta publicitaria. Porque no olvidemos una cosa, de cada 100 euros de ingresos publicitarios, la televisión, de cada 100 euros que ingresa la televisión, 98 van a la televisión tradicional y solo 2 van a la televisión digital o híbrida. Cuando analizamos a la radio no llega al 2% la importancia del audio digital. Cuando estábamos hablando en la prensa, el 57% de los ingresos publicitarios de la prensa provienen del terreno digital. Luego, por tanto, le corresponde a la prensa empujar y desarrollar ese modelo porque es el que más tiene que ganar, porque hoy se encuentra en una dificultad con respecto al resto del mercado, de que se encuentra en una situación absolutamente desfasada de lo que es su audiencia por la realidad que tiene el sector. Solo de esta manera, unificando las cosas y creando denominadores comunes y buscando la fusión de ficheros para tener un dato único, podremos llegar a tener cuantificar la verdadera dimensión de la prensa y luego esto que cada grupo, que cada editor pueda establecer las estrategias comerciales que considere oportunas para llevar a buen término esto y que el conjunto de la prensa siga aumentando la participación publicitaria en la tarta de publicidad. No sé si Candela... Sí, muchas gracias, Enrique. Está claro que el gran reto es que las métricas reflejen adecuadamente la situación de los medios. Y a mí me gustaría mucho ahí escucharte, David, porque el medidor, la propuesta GFK es el nuevo medidor de referencia a partir del 2022. Me gustaría que nos contaras así brevemente una panorámica de las principales características que tiene la propuesta GFK y sobre todo también qué novedades implica y cómo hace frente a estos retos que también nos han comentado tanto Ramón como Enrique. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Candelas. Un placer por la invitación a la SIP y a Ricardo y a Ramón también dentro de la asociación de AMI. Espero que el año que viene estemos todos juntos físicamente en Miami y podamos recibir esa invitación igualmente. Y sobre el tema concretamente, la verdad es que está muy bien todo lo que comentaba previamente Ramón y Enrique, porque yo creo que refleja lo que pues viene siendo una voz única en lo que tiene que ver con la medición del consumo y concretamente con lo que es el consumo digital. Desde GFK, que probablemente sabéis que a raíz del concurso sobre la medición de audiencias digitales en España, que se convocó a finales de 2020, si no me equivoco, pues presentamos una solución basada en lo que se denomina single source y básicamente es poner el foco como origen del consumo en el individuo. Esto que puede sonar como muy obvio, la verdad es que es algo que no se hacía hasta ahora y es un cambio de paradigma en la medición. Hasta ahora, la medición del consumo digital se realizaba a través de los distintos dispositivos, es decir, lo que se representaba era el consumo representativo por dispositivo. Esto es una herencia del pasado, porque en todos los países, y ninguno de los países que estamos aquí representados es ajeno a esto, pues se ha pasado por distintas fases en las que el consumo digital comenzaba por masivamente conectarnos a través de dispositivos fijos, ordenadores de sobremesa, para que de forma creciente ese consumo se fuera incorporando
a smartphones, a tabletas, etcétera, ¿no? Con lo cual, la medición en este sentido, que siempre por definición es reactiva, pero iba muy por detrás y empezó midiendo el dispositivo de ordenador, ¿no? Y luego otro tipo de medidores que han estado operando en España previo a la llegada de GFK, pues básicamente lo que se ponían era intentar representar con mayor, bueno, pues con mayor acierto lo que los españoles en este caso estábamos consumiendo a través de los distintos dispositivos. Con lo cual, lo primero y más importante de la solución de GFK es que es una verdadera solución single source en la que el enfoque está puesto en la medición del individuo. Y medimos el individuo a través de los distintos dispositivos por los que se conecta, independientemente de que sea 1, 2, 3, e independientemente de que la navegación que podamos hacer sea coincidental. Y me refiero a que yo ahora mismo pueda estar consumiendo un contenido en un medio español y a la vez, a través de mi iPhone, pueda estar navegando por Amazon para comprarme algo, ¿no? Con lo cual, este tipo de sistemas, nuestro sistema, es capaz de recoger de forma coincidental la navegación que yo estoy haciendo a través de los distintos dispositivos. ¿Y cuál es la principal bondad? Pues que todo es un sistema unificado y básicamente toda la navegación se recoge dentro del mismo dataset. Se recoge segundo a segundo en tiempo real de forma coincidental independientemente del dispositivo por el que lo esté haciendo. Ojo, eso no quiere decir que no haya un reporte y un análisis y una explotación de datos por dispositivos o por formas de poder consumir esa navegación. Por supuesto que la hay, pero el origen del consumo está puesto en el individuo, no en el dispositivo. Y fijaros de la bondad que significa este cambio de paradigma y que paulatinamente yo creo que la mayoría de países en el mundo se irán incorporando, como ya ha empezado en España, como empezó previamente en Reino Unido y como algunos otros países en Europa se están incorporando. La principal bondad es que es un sistema preparado para la medición del futuro, porque independientemente de cómo los españoles vayamos utilizando los dispositivos para navegar por Internet, este modelo es suficientemente flexible como para representar esa realidad, porque el foco, las cuotas estadísticas no están puestas en los dispositivos, sino en la forma en que los individuos acceden a consumir contenidos a través de esos dispositivos. Os pongo una especie de ejemplo de casi ciencia ficción. ¿Cómo estaremos navegando españoles, venezolanos, colombianos, hondureños en 2023? ¿Qué dispositivos utilizaremos? ¿Cuál será ese porcentaje? Yo al menos no me atrevo a vaticinarlo. No lo sé, sinceramente. Puedo tener mis ideas, mis teorías, pero no es más que casi un vaticinio de pitoniso en este caso. Por eso este sistema lo que vais reflejando ese movimiento de porcentajes en función de si, imaginaros, si pongo un caso extremo, en 2023 todos los españoles exclusivamente utilizamos el smartphone para navegar por Internet, con lo cual es un sistema preparado para el futuro. Con lo cual, una de las principales bazas es ese cambio de paradigma que os comentaba, que es foco en la medición del individuo. Segundo, y que va relacionado con todo lo que decía principalmente Ramón antes, y es la activación del dato. Y por activación del dato no entendedmelo en el sentido estricto que se utiliza a nivel publicitario, sino que el dato sea usable por parte vuestra, que vaya más allá de que podáis desplegar un ranking y podáis ir con ese ranking a una agencia o que podáis sacar pecho con los datos, ¿no? Que ese dato lo podáis utilizar para tomar decisiones estratégicas y sobre todo para tomar decisiones estratégicas que puedan tener resultados dentro del propio mes. ¿Por qué digo esto? Porque es la primera vez que en la medición digital, al menos en España, los medios podrán acceder a un reporte del dato dentro del propio mes. Publicaremos datos quincenales del 1 al 15 del mes el día 25 de ese mes, con lo cual tendremos capacidad de tomar decisiones dentro de cómo se está comportando mi audiencia dentro de ese mes. Y queremos también, sobre todo cara a los medios de comunicación, que haya más herramientas a la hora de esa activación del dato. Por eso también es la primera vez que desde la medición hablamos de no solo medición del contenido, sino medición,
no solo de audiencia de contenidos, que es la audiencia que tradicionalmente hablamos, sino audiencia publicitaria. Porque es importante también conocer, no solo por medios de comunicación, por redes, por agencias, incluso por clientes finales, por anunciantes, cuál es el número de miles o millones de españoles que alcanzamos con todo el esfuerzo en acciones de marketing publicitario, en digital que ponemos en marcha, para saber, oye, con toda esta exposición a publicidad, mi audiencia, el alcance, la exposición ha sido finalmente de X miles o X millones de usuarios y que hablen el mismo lenguaje, la audiencia de contenidos y la audiencia publicitaria, que no sean dos mundos que parezcan estar disociados. Hablamos de ese segundo punto, que es esa activación del dato, ¿no? Hay un tercer punto también que es especialmente, que se concibe desde GFK especialmente para los medios de comunicación, y recojo el guante además que hablaba Enrique antes, que son las métricas de calidad. Tradicionalmente todos conocemos las métricas que estamos utilizando en el consumo de audiencias, perdonad, en el reporte de audiencias digitales, usuarios únicos mensuales, páginas vistas, duraciones, etc., ¿no? Pero es verdad que llega un momento en el que yo, por ejemplo, que puedo estar más ajeno, básicamente porque no trabajo en un medio de comunicación, sino en una consultora, pues puedo ver que, oye, pues parece, entendedme bien lo que voy a decir, parece sencillo esto de captar audiencia en España, porque todo el mundo tiene grandes volúmenes de audiencia y básicamente no puedo ir más allá de ese dato. Lo que proponemos desde el GFK es acompañar los datos, los grandes volúmenes de datos con métricas de calidad o como denominamos como stickiness o de engagement, que tiene que ver con la fidelidad del usuario para con el contenido, exactamente igual, tampoco estamos inventando nada nuevo, como hace años se empezó a hacer para la prensa en papel. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente proveeros de métricas que a vosotros os den argumentos y que a los anunciantes les dé más transparencia para conocer cuál es el promedio de esa audiencia diaria. Porque os pongo un ejemplo totalmente ficticio, pero imaginaros dos medios en México que tienen 25 millones de usuarios mensuales. Y nos podemos quedar ahí y pensar que los dos medios tienen el mismo alcance y tienen las mismas fortalezas, ¿no? Pero ahora imaginaros que yo os digo que el promedio diario del primero es de 25 millones y el promedio diario del segundo es de 1 millón. Seguro que nos va a cambiar la cara y todos vamos a, si fuéramos un anunciante, apostar sobre todo por el primero, porque nos permite contar con una exposición, un alcance al usuario mucho más rápida que el segundo, en el que parece que tengo que esperar a que pase todo el mes para alcanzar esos 25 millones, ¿no? Además, el primero me da idea de una audiencia que tiene mucho engagement a ese sitio, una audiencia de calidad, ¿no? Y en eso consiste este tipo de métricas, que lo que esperamos es que puedan ser utilizadas por parte de los medios en España para contar con mayores argumentos a la hora de defender el gran trabajo que realizan y sobre todo a diferenciarse de otro tipo de soportes cuya audiencia pues, no es tan fiel o no puede alcanzar ese tipo de métricas, ¿no? Acompañando de este tipo de métricas de promedio diario, habrá otros como métricas que recogemos del mundo de la analítica web, como es el bounce rate, o otro tipo de métricas relacionadas a la permanencia del usuario dentro de los contenidos. Por otro lado, también a nivel de sociodemográficos, va a haber una mayor proporción de datos relacionados con un mayor perfilado del usuario. Aquí en España sabéis que la administración por regiones es por comunidades autónomas. Pues básicamente vamos a poder reportar por cada una de las 17 comunidades autónomas en España, por Andalucía, Islas Canarias, etc. Y con una mayor perfilación por parte del usuario, gracias a que el tamaño del panel es lo suficientemente robusto y grande como para que los resultados sean estadísticamente representativos. Hablábamos de métricas de calidad. Hay otro punto importante que inspira esta solución y es la integración. Y de nuevo recojo también el guante, en este caso de Enrique, porque recordad lo que os decía al principio, es un sistema basado en la medición del individuo. Medimos de forma coincidental todos los dispositivos gracias a que el panelista que colabora con nosotros instala un software
en todos los dispositivos y recogemos de forma coincidental esa navegación. ¿Qué nos permite? Nos permite obtener un único dataset. Aquí no hay fusiones de paneles, no hay hibridación del dato con datos censales, no necesitamos de terceros para poder construir un dato robusto. Y la principal bondad de esto es que al tener un único dataset puro, sin fusiones, es fácilmente fusionable o integrable con datasets de terceros, con tele, con radio, con sistemas de datos internos vuestros, de suscripción, etcétera, en general con cualquier dataset de terceros. De hecho, aquí en España vamos a empezar. El primero que ya está comprometido es uno que es actual, que es el Brand Media, que básicamente es la fusión de la parte off de revistas con la parte on del consumo digital de revistas, ¿no? Y es algo relativamente sencillo porque nuestro dataset está construido individuo a individuo, persona a persona, con lo cual es fácilmente integrable con cualquier otro tipo de dataset. Hay otro punto que para nosotros es muy relevante, que es la tecnología. Pero no desde el punto de vista, más humano. ¿Por qué? Porque la tecnología aquí tiene que ser un aliado. Y me refiero a que seríamos estúpidos, la verdad, si hubiéramos propuesto a la sociedad digital española, a la industria digital española, un sistema que solo diera respuestas a la situación actual. Nuestro mandato es al menos de 4 años y digital es un medio muy cambiante. Necesitamos tener un sistema de medición del consumo digital lo suficientemente robusto como para que sea sensible a cambios en los años siguientes. Y este sistema lo que nos permite es que mediante ese software que instalamos en los panelistas que forman parte del panel Single Source de GFK, que por cierto es un sistema de tercera parte, lo que nos permite es tener una forma de poder ir integrando nuevas tecnologías que os permitan tener más información. Por ejemplo, geolocalización. Por ejemplo, audio matching, que fácilmente podamos captar no solo el consumo digital, sino también los impactos que se reciben a través de televisión o radio. En definitiva, al incorporar tecnología en la parte del usuario, vamos a poder meter capas dentro de esa tecnología para poder obtener más información que a futuro pueda ser útil para vosotros. Y acabo ya con el punto que para nosotros es el más importante, con diferencia además de todos los que os he dicho, y yo creo que sobre todo es el que inspira al resto de los puntos, que es Enrique, perdona, creo que estás compartiendo tu pantalla, no sé si es voluntario, pero por si acaso. El punto que os decía que es el que inspira el resto de la solución, básicamente, es la parte de data. Es decir, nosotros nos consideramos una solución ante todo de data, más que medición de audiencias, y os explico por qué. Queremos que los datos vayan más allá de un interés eminentemente publicitario. Queremos que los datos formen parte de vuestra estrategia, pero es más, queremos que los datos formen parte de la estrategia, sobre todo de clientes finales, de marcas, de departamentos de marketing y estrategia de marcas. ¿Por qué? Porque si todos hablamos el mismo lenguaje y si todos, no solo vosotros, que tradicionalmente parecéis que sois los más interesados en los datos de consumo digital, si hacemos también que anunciantes, marcas finales, estén igualmente interesados en este tipo de datos y los adopten como parte de su estrategia diaria, yo creo que tendréis un gran camino hecho, básicamente porque hay algo que es innegable y es el gran alcance de vuestras audiencias y por tanto de que podáis hablar de tú a tú, con el mismo grado de conocimiento, con la misma importancia con respecto al dato, con terceros, especialmente con anunciantes. Por eso, lo que ponemos a disposición a partir de enero en la industria digital española es un verdadero sistema de business intelligence, es un verdadero sistema de explotación de data para que vosotros mismos podáis explotar esos datos de la forma que en todo momento sea más conveniente de cara a cualquiera que sean vuestros objetivos, por supuesto, incluyendo términos de audiencia publicitaria. Y con esto yo creo que Candelas... sí, muchas gracias. Mucho, pero doy muchas respuesta a la gracias. pregunta. Nos has hecho una buena panorámica de las implicaciones que tiene esta solución y sobre algunas de estas cuestiones iremos profundizando en este encuentro. Ramón, yo quería preguntarte, David ha mencionado
mucho el concepto de métrica de calidad, que es muy importante porque al final es lo que nos permite diferenciar el trigo de la paja. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo lo valoras tú? ¿Crees que con este modelo avancemos en esta distinción entre lo que son los verdaderos lectores, no tanto los paracaidistas, y que si crees que esto va a cambiar las estrategias de los medios? Un poco ver tu visión en esto, Ramón. Bueno, es que venimos de un tránsito. Yo recuerdo hace 20 años que estábamos en el dato diario con los primeros sistemas y tal, y intentábamos ver efectivamente cuántos lectores únicos teníamos, y luego hubo una evolución que cada vez era más palmaria conforme iban tomando más fuerza los buscadores, especialmente con la llegada de Google, que era casi una estrategia única de posicionamiento de contenido para que cuando sucedía algo, el usuario supiera la información que estábamos dando, pero muchas veces estábamos posicionando un contenido que probablemente no nos era propio. Es decir, que un medio regional estaba compitiendo con medios nacionales para posicionar noticias que probablemente de manera natural no hubieran sido sus noticias principales. Entonces, esa estrategia de SEO llevó a que cada vez más la acumulación de usuarios fuera algo capital. Se convirtió en un indicador clave en la gestión y, por tanto, esto nos llevó al modelo actual en el que a veces parece que se cuantifican más usuarios en un sitio web que población de un país. Entonces, esto pues yo creo que ha llegado a a una distorsión bastante profunda de la realidad. Luego tampoco hay que desdeñar la entrada de otros factores, como la posibilidad en un momento dado de hacer campañas que deriven tráfico directo a nuestros sites, que probablemente son usuarios que van a entrar una sola vez, pero que contabilizarían en ese total mensual, o incluso darle la oportunidad con todas estas herramientas a proyectos que probablemente no tienen los mismos fines ni la misma moral, si queréis, que los medios tradicionales a la hora de informar rigurosamente y buscar otros objetivos. Entonces, yo por eso creo que el tener el dato real, directamente el decirle a la sociedad, nosotros somos exactamente esto, en todo caso es positivo, pero además el decirle a la sociedad, somos esto porque la recurrencia del usuario, es decir, el usuario que te estoy mostrando, el que te estoy diciendo que está en la cifra que yo hago pública de mi número de lectores, es un usuario fiel que entra a mi medio, que confía en mi marca y que se informa a través de mí. Entonces, eso yo creo que es un elemento no solo desde la perspectiva comercial, que decía antes Enrique, y tampoco solo desde la perspectiva sociodemográfica que comentaba David, sino también desde una perspectiva a medio y largo plazo de relación con la sociedad y el medio y de transparencia. Creo que es algo extremadamente útil y que va a colocar a los medios que efectivamente tienen su seguimiento, tienen su influencia y tienen su capacidad para formar parte del sistema desde una posición relevante, pues van a quedar destacados, y aquellos que probablemente están haciendo prácticas un poco más tendentes a conseguir usuarios, casi como decías tú, paracaidistas, pues estos se verán perjudicados, pero es que no están en la foto real. La foto real, la que tenemos que enseñar a la sociedad y por la que debemos velar, es una foto en la que realmente se vea cuál es que el periodismo de calidad, y quien lo hace bien es quien tiene una audiencia más fiel y donde los anunciantes pueden tener la seguridad de que su publicidad va a estar mucho mejor enfocada. Ese es mi punto de vista. No sé. Por cierto, solo una cosa que quería mencionar, porque probablemente en este foro no se conozca tanto, y Enrique no lo va a decir, pero Enrique, su empresa Media Hotline, tienen un indicador que se llama el índice I2P, que ayer lanzó la tercera ola, que es el indicador que hace no solo la predicción de los ingresos publicitarios de todos los sectores, de televisión, de radio, de prensa y del ámbito digital, sino también las proyecciones hacia dónde va a ir la publicidad, y es el índice en el entorno publicitario más prestigioso de España. Quiero decir que esto está bien para saber también, para poner en valor a Enrique. A GFK no lo tengo que poner en valor, David, has hecho una presentación muy brillante, pero creo que Enrique lo merece.
Muchas Entonces, Enrique, gracias, Ramón. ¿cómo lo ves? Siguiendo un poco con la reflexión que tú hacías, de esa calidad, de esos verdaderos lectores, está muy relacionado también con el impacto que puede tener en la publicidad. Enrique ya nos ha avanzado de que podría aumentar la tarta publicitaria. ¿Nos puedes profundizar en esta idea? Bueno, a ver, la historia es de que aún en España, en muchos casos, cuando analizamos el mercado se dice, bueno, tenemos un mercado de medios que es la televisión, la prensa, la radio, las revistas, la publicidad exterior, el cine e Internet. Aún estamos en ese mundo. Cuando la prensa es digital y tradicional, la radio es digital y tradicional, las revistas son digital y tradicional, la televisión es digital y tradicional y hasta si me apuráis la publicidad exterior también ya es digital y tradicional. Luego, por tanto, el Internet es otra cosa, pero no es un medio, no es un medio. Por tanto, hemos de empezar a poner en esto y nosotros llevamos mucho tiempo haciendo el esfuerzo cuando presentamos las inversiones publicitarias. Por cierto, Ramón, muchas gracias por el piropo. Estás invitado a comer donde quieras. Cuando hacemos nosotros el análisis, nunca hablamos de... si hablamos de digital, hablamos medios digitales frente a medios tradicionales. Y cuando hablamos de los medios, hablamos de televisión en tradicional y digital, en prensa en tradicional y digital. Y además hay un medio digital que es nuevo, porque hay portales, que es una cosa nueva, y hay influencers, que es otra cosa nueva. Pero el concepto es que cada medio le corresponde una parte tradicional y una parte digital. Entonces, con la homogenización del dato, la prensa puede aspirar a venderse como el conjunto de lo que es, de tradicional y digital, porque si no, hoy no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo, está perdiendo oportunidades de mercados frente a otros competidores, que son, en este caso, otros medios, que como no tienen la importancia que tiene la parte digital en la prensa, ¿vale? Pues tampoco pasa nada si no se les habla solo del dato tradicional, ¿vale? Pero estamos convencidos de que en el momento que tengamos toda la ecuación hecha, todo el ecosistema montado, la prensa podrá aspirar a tener una mayor tarta publicitaria porque podrá demostrar más y podrá cuantificar todos esos beneficios. Has mencionado, muchas gracias, Enrique, que a medida que nos vayamos sumando, ¿no? Quería preguntar, bueno, esta va para David, pero ¿qué acogida estás viendo que está teniendo la solución? Y luego ya una pregunta, pero para que contestes brevemente, pero que aquí lo importante es el dato diario. ¿Nos puedes contar muy brevemente, para quien no lo sepas, cómo se obtienen esos datos, aparte del panel, pero muy brevemente? Esas serían las preguntas para David. Bueno, estamos en pleno proceso de ultimar la solución cuyo primer dato oficial será el dato de consumo en enero, que se publicará para los datos quincenales a finales de enero, como os decía, y a mediados de febrero para el total agregado de enero. Deciros además que sabéis que esto es un trabajo que además hacemos en conjunto con la industria y con una comisión que básicamente nos sigue muy de cerca para que vayamos cumpliendo todos los requisitos y todos los compromisos que nos hemos marcado, y habrá una primera salida de datos en beta para noviembre y diciembre, y la verdad es que la acogida está siendo muy positiva. Creo que, bueno, pues al final parece de perogrullo, pero al final es un mandato hecho por la propia industria, con lo cual es la propia industria la que está haciendo bueno, pues con mucho brío esta nueva solución, y al final es una muestra de, bueno, pues de ese acuerdo por unanimidad que hubo a la hora de seleccionar nuestra solución como la solución de futuro. De hecho, estamos ya trabajando con muchos de los medios de comunicación en España, también con anunciantes, también con redes publicitarias y con agencias. Lo estamos haciendo ya, y eso que todavía no
hemos empezado a publicar datos, pero básicamente porque hemos abierto una especie de periodo de ventana en el que necesitamos trabajar con ellos para trabajar muy bien las taxonomías, es decir, la forma en la que los datos se van a publicar, para trabajar con sus equipos que entiendan muy bien cuál es la metodología, cómo van a poder explotar los datos y otro tipo de elementos, y también porque necesitamos utilizar tecnología censal para determinado qué tipo de elementos dentro de la medición muy específicos que tienen que ver con la medición del tráfico distribuido. Es decir, el poder asignar contenidos que por ejemplo son de YouTube o son de otro tipo de plataformas a aquellos que realmente están proporcionando el contenido, que serían en este caso medios de comunicación. Y hay algo además que es esencial y en el que ya estamos empezando a trabajar, a pesar de que el compromiso con la industria digital española es a finales de 2022, pero es en la creación de un panel expandido. Y os resumo muy brevemente. Básicamente, este panel expandido consiste en multiplicar casi por 10 el tamaño muestral que vamos a utilizar. Recordad que en España partimos de un tamaño muestral de 15.000. Y como sabéis, los paneles funcionan muy bien, pero tienen siempre una serie de elementos a considerar, de limitaciones. Y es que utilizan muestras. Las muestras llegan hasta donde llegan para que los datos sean estadísticamente representativos, ¿no? Y le pasa a todos los paneles en el mundo, de tele, de consumo, de digital, de cualquier cosa que queramos montar, ¿no? Llega un momento en el que por mucho que incrementemos la muestra, esta se vuelve ineficiente, sobre todo en términos económicos. Con lo cual, lo que hemos propuesto a la industria, que ha sido aceptado y se está recogiendo con muy buen agrado, es mediante un sistema de inteligencia artificial, es decir, mediante un aprendizaje continuo con datasets terceros, el alimentar un modelo en el que, mediante modelización lookalike, podemos encontrar clones de panelistas, de manera que podamos expandir ese tamaño muestral a casi por 10. De manera que podamos contar con un panel de casi 150.000 panelistas sin los perjuicios que tendríamos de haberlos captado realmente, que sobre todo son económicos, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Pues de la colaboración de los medios de comunicación, proporcionándonos datos a nivel censal. Con lo cual estamos trabajando ya con ellos, proporcionándoles nuestra tecnología de medición censal, nuestro tag, un píxel o un SDK para las aplicaciones, y estamos recogiendo datos censales por los que, en un momento dado, que todavía está por venir, empezará a alimentar este modelo, que necesita de unos 4 o 5 meses, y en el que generará un nuevo dataset con esta especie de panel expandido o panel virtual en el que trabajaremos. ¿Cuál es el beneficio de esto al final? Pues algo que en España es muy importante y estoy seguro que en muchos otros países que están aquí representados también, que es la granularidad de la audiencia, las audiencias ultrarregionales y el que podamos representar con robustez, con calidad, datos muy, muy pequeños, muy long tail de audiencias de hasta 10 o 15.000. Con lo cual estamos actualmente en este momento, estamos cumpliendo con todos los requisitos. A 1 de enero estaremos proporcionando datos de consumo multidispositivo robustos y fiables a la industria digital española, y tengo que decir que la acogida está siendo sobre todo muy entusiasta y yo creo que se está viendo como, bueno, pues con mucha ilusión por parte de la industria digital en España. Estupendo, David. Ramón ha adelantado una idea que me ha parecido muy interesante. Aparte del valor que tienen estas métricas de cara a que se entienda bien la publicidad, que nos ha explicado muy bien Enrique, ha dicho que también pueden ayudar a transformar en realidad lectores en suscriptores, a ayudar a esta estrategia de los medios. Me gustaría que nos profundizaras en esta cuestión que me ha parecido muy, muy relevante. Bueno, así como principio obvio, si conocemos el número real de usuarios diferentes, de lectores diferentes que acceden a nuestros medios diariamente, tenemos una foto bastante fidedigna para poder tener un objetivo de suscripciones. Esto ya existe en las redacciones, porque esto no es una gran revolución, pero en la medida en la que pongamos el foco, y por eso yo muchas veces en el discurso estoy intentando ser más de concepto que de detalle, porque si el concepto del foco es la importancia de cada uno de los lectores, pero de los lectores recurrentes y fieles, y hacemos un esfuerzo realmente por adaptar nuestro contenido y por atender a las necesidades que tienen esos lectores, entonces toda la estrategia de captación, de retención, de fidelización, de
conversión a suscripciones probablemente será mucho más certera. En España, pues lógicamente todo este tránsito pandémico ha provocado, como en todos los demás países, que haya habido una aceleración muy importante en la transformación digital y en la tendencia de la conversión de los usuarios registrados a usuarios de pago. Es obvio que tenemos que tener claro que el lector tiene que pagar por el contenido de calidad, porque el contenido de calidad requiere grandes inversiones. Bueno, Candelas, vosotros desde Europa Press, pues ya sabéis muy bien lo que supone estar informando todos los días y ayudar a los medios a informar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estrategia de suscripción se tiene que basar en el dato y se tienen que basar, y cuantos mejores datos tengamos y pongamos más foco en el conocimiento profundo de cada usuario de manera segmentada, yo creo que esas estrategias serán mucho más exitosas. En ese sentido, por eso, el gran conjunto de usuarios no ayuda. Hay que ir usuario a usuario haciendo estrategias que sean muy específicas para cada uno de ellos para convencerles del valor que tenemos. Enrique, en tu primera intervención has hablado mucho de la importancia de esa homogeneidad del dato y de cómo trabajar para que esos datos no solo sean del medio online, también en papel y de un grupo de trabajo. ¿Nos puedes adelantar un poco cuáles son los siguientes pasos en que estáis avanzando en ese camino? Bueno, en el camino nuestro hemos hecho varios pasos. El primero es, ya tenemos prácticamente definido cómo tiene que ser la incorporación de la réplica PDF al acta de difusión, que era un elemento que estaba ahí bailando sin estar incorporado. Segundo, creo, y David lo ha explicado también muy bien, ya está muy avanzado el panel y habrá datos beta en las próximas semanas, y a partir de enero se pone en marcha a andar el nuevo sistema de métrica digital, donde a su vez tiene un recorrido a lo largo del año 2022 importante, y donde David ha explicado la parte expansiva del panel, donde se puede multiplicar por 10, que esto es básico para la gran mayoría de los diarios regionales. Y una vez tengamos esto ya en marcha y funcionando, pues vendrá el sistema de trabajo de buscar la manera de cómo fusionar un dato que viene del papel con un dato del digital para poder dar un dato único de papel más digital. Como David también ha contado muy bien, que el dato de GFK es un dato que está sustentado no en el aparato, sino en el individuo, y como el dato de EGM también es un dato sobre el individuo, pues es mucho más fácil fusionar cosas que tienen una base homogénea, que son que los dos están basados en el individuo. Como además la multiplicación del panel hasta por 10, como explica Well, pues permitirá tener elementos de calidad, elementos de métricas de calidad y capacidad de segmentación de la información, también esto permitirá una fusión más fácil, puesto que al otro lado también hay unos datos de segmentación muy, muy claros, y por tanto algo que se podía estar en esos momentos en el terreno de lo inimaginable, hoy está en el terreno de no solo de lo realizable, sino más de lo de posible, y vamos a decir, con todas las dificultades que hay, pues razonablemente certero, de poderlo llevar a la práctica. ¿Cuándo se producirá esto? Pues evidentemente, primero hay todo un trabajo de GFK que ha explicado David muy bien por delante, y cuando esto ya esté asentado, entonces será el momento de poderlo fusionar. Evidentemente, antes de ese momento, pues nos tendremos que haber reunido y haber hablado y discutido, pero vamos, está en la voluntad, tanto desde el lado del EGM como desde el lado de GFK, y por tanto, como está en la voluntad de ambas fuentes, estoy seguro que a lo mejor en el 23 pues vemos la luz de esto. David, mucho por alusiones y porque mucho depende de ti, por dónde va a estar el 2023 te encaja y por dónde va así más la medición del futuro, ¿no? Has dicho que las soluciones de futuro, ¿hacia dónde va? Más allá de lo que ha contado Enrique.
Pues precisamente además es que iba, que casi no te iba a dejar ni hablar porque iba a contestar a Enrique una cosa que decía que me parece muy interesante, Candelas, y es básicamente esa, lo ha explicado antes, yo creo de una forma muy clara, cuando hablaba de los distintos medios en España y de considerar Internet como un medio más, que evidentemente no lo es y es obvio, es decir, es algo transversal a la forma en la que consumimos contenidos o contenidos publicitarios. Y en esa transversalidad, la medición del consumo digital tiene que estar. Con lo cual, aunque parece que hasta ahora la medición del consumo digital es algo estanco y que va en paralelo a la medición de la tele o a la medición de la prensa escrita o a la medición de cualquier otro tema, tiene que ser transversal a todos ellos. Y creo que no está muy lejos el momento en el que haya una única fuente que integre la medición del consumo y que se vertebre especialmente por la parte de digital, porque es la que va alcanzando mayor parte de la tarta año tras año. Y es por eso, por lo que además permite que tecnológicamente, siempre de forma reactiva, lamentablemente, como en la medición en general, pero que con el menor decalaje, con el menor gap posible, seamos capaces de poder dar respuestas a ese futuro que se nos presenta. Y es lo que os introducía antes con respecto a uno de los puntos importantes de nuestra solución, con respecto a la innovación y la tecnología. Si somos capaces de a una muestra representativa de españoles que consumen contenidos, poder hacer además que sepamos el impacto de contenidos a través de tele y de radio, podremos tener una medición integrada en tele analógica, en tele digital, en radio analógica, en radio digital y en el conjunto de digital, ¿no? Si somos capaces además de geolocalizarlos, realmente tengamos mayor facilidad incluso para conocer el alcance de acciones que tenemos en el medio exterior o en otro tipo a lo mejor de medios más nicho. En definitiva, lo que nos va a permitir es meter capas de tecnología a este sistema, dado que el foco de la medición es el usuario. De hecho, déjame decir que tampoco somos, quiero decir que no estamos inventando desde GFK tampoco la rueda. Es decir, lo que hacemos es apostar por una inercia que yo creo que hay a nivel mundial, que viene liderada por la Asociación Mundial de Anunciantes en proponer sistemas de medición integrados 360 y cuyo foco esté puesto en el usuario, independientemente de los impactos o independientemente de cómo esté reaccionando a contenidos. Y déjame decirte, Candelas, una cosa, y es, por ejemplo, nosotros desde GFK en Alemania, sabéis que GFK es una empresa alemana, y pues muchas veces el foco de la innovación está puesto principalmente o en primer lugar en Alemania, ¿no? Y en Alemania tienen algo que a pesar de no contar con ese sello de currency como contamos en España a partir de enero, pero que a mí me parece fascinante y que lo veo como el futuro del conocimiento del usuario / consumidor. Y es la posibilidad de tener integrado en un único dataset lo que el individuo consume a nivel digital, a través de un panel digital del consumo, lo que el individuo consume en su cesta, en lo que llega a su hogar a través de un panel de consumo, y lo que el individuo consume a través de la tele, a través de la radio, y también lo que hace a través de otro tipo de consumos que ya se recogen a través de métodos declarativos. Al final lo que hay es una radiografía que representa de forma integrada todo lo que hacemos. Es como el gran hermano, ¿no? En este caso, pues GFK sería una especie de gran hermano que integra todos esos datos, ¿no? Y yo creo que un poco tiene que venir por ahí, por la integración del dato, bien sea desde el origen, como este ejemplo que os ponía de GFK Alemania, o bien sea integrándonos con fuentes reconocidas y contrastadas ya en un país, como es el caso de las fuentes que mencionaba Enrique, pues de tele o EGM, en el caso de prensa, etc. ¿No? Verdaderamente apasionante hacia dónde va el futuro tecnológico en este campo. Como nos quedan unos minutillos, ya me gusta ser muy rigurosa con el tiempo, teniendo en cuenta que nos están escuchando de muchos países del otro lado del charco, quería preguntarte a ti, Ramón, después de este proceso que lleváis, que habéis dicho que han sido casi 2 años,
cuáles han sido un poco los aprendizajes y qué les quieres compartir aquí a todos los que nos están escuchando desde América. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la clave está en lo que he intentado transmitir en la primera presentación, que era tenemos que entender lo que somos y tenemos que en cierto modo, ser capaces de desnudarnos, de decir, somos exactamente esto, ¿no? Tenemos este número de clientes, pero de una manera que el mercado lo entienda perfectamente y la sociedad lo entienda perfectamente. El gran aprendizaje de todo esto ha sido que en realidad debatiendo siempre se llega a esta conclusión, es decir, que estamos perdiendo la oportunidad, hemos perdido la oportunidad durante un tiempo de poder seguir poniendo en valor lo que somos, y los medios de comunicación tradicionales que siempre han hecho el periodismo de calidad y que siempre han sido las grandes referencias, siguen siéndolo, y hemos dado cierto pábulo, hemos dejado que entrara en el mercado una sensación de que estamos en una permanente crisis, que no es cierto. Entonces, la principal enseñanza es que esto nos permite volver a recolocarnos donde estamos, donde nunca hemos perdido esa posición, y luego nos permite también acercarnos con mucha más fuerza y con mucha más solidez a anunciantes y a instituciones, digamos, al conjunto de la sociedad, para poder hacer en el futuro, tener un entorno sostenible verdaderamente a través de la transparencia. Entonces, yo creo que son todas ventajas y que ojalá esto termine pues, que esto permita que a corto plazo y a medio plazo bueno, la sociedad vuelva a percibir exactamente lo que somos los medios de referencia. Tened en cuenta un último apunte, que es en el ámbito digital, y esto, Enrique, ahí te dejo también la pelota en tu tejado para que lo expliques, pero en el ámbito digital la prensa, los medios tradicionales, los periódicos, tanto regionales como nacionales, son el gran líder de consumo. Es así, y las redes sociales y los demás portales y todo esto que estamos viendo no tendrían el mismo sentido si no fuera por los contenidos de los medios de comunicación. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de ello, pero también tenemos que tener nuestras palancas para poder comunicarlo regularmente. Uy, ahora, Candelas, estás con el micrófono. Muchas gracias, Ramón. Decía que con estas reflexiones, con este optimismo, pero también con este reto, pues daríamos por cerrado este fantástico panel. Daros muchas gracias a los tres por participar. Muchas gracias, Ricardo, también por la oportunidad de compartir esta experiencia que tenemos en España. Y bueno, pues aquí nos tenéis y hasta la próxima.